He aquí de qué manera hablaré a los jóvenes y a los viejos, a los ciudadanos y a los extranjeros, pero principalmente a los ciudadanos, porque vosotros me tocáis más de cerca, porque es preciso que sepáis que esto es lo que el Dios me ordena, y estoy persuadido de que el mayor bien que ha disfrutado esta ciudad es este servicio continuo que yo rindo al Dios. Toda mi ocupación es trabajar para persuadiros, jóvenes y viejos, que antes que el cuidado del cuerpo y de las riquezas, antes que cualquier otro cuidado, es el del alma y de su perfeccionamiento. Porque no me canso en deciros que la virtud no viene de las riquezas, sino por el contrario, que las riquezas vienen de la virtud. Y que es de aquí, de donde nacen todos los demás bienes públicos y particulares. Si diciendo estas cosas corrompo la juventud, es preciso que estas máximas sean una ponzoña. Porque si se pretende que digo otra cosa, se os engaña o se os impone. Dicho esto, no tengo nada que añadir. Haced lo que pide Anito, o no lo hagáis. Dadme libertad, o no me la deis. Yo no puedo hacer otra cosa, aunque hubiera de morir 1000 veces. Pero no murmuréis, atenienses, y concededme la gracia que os pedí al principio. Que me escuchéis con calma. Calma que creo que no será infructuosa, porque tengo que deciros otras muchas cosas que quizá os harán murmurar. Pero no os dejéis llevar de vuestra pasión. Estad persuadidos de que si me hacéis morir en el supuesto de lo que os acabo de declarar, el mal no será solo para mí. En efecto, ni Anito ni Melito pueden causarme mal alguno, porque el mal no puede nada contra el hombre de bien. Me harán quizá condenar a muerte o a destierro, o a la pérdida de mis bienes y de mis derechos de ciudadano, males espantosos a los ojos de Melito y de sus amigos. Pero yo no soy de su dictamen. A mi juicio, el más grande de todos los males es hacer lo que Anito hace en este momento, que es trabajar para hacer morir un inocente. En este momento, atenienses, no es en manera alguna, por amor a mi persona, por lo que yo me defiendo, y sería un error el creerlo así, sino que es por amor a vosotros, porque condenarme sería ofender al Dios y desconocer el presente que os ha hecho. Muerto yo, atenienses, no encontraréis fácilmente otro ciudadano que el Dios conceda a esta ciudad. La comparación os parecerá quizá ridícula. Como a un corcel noble y generoso, pero entorpecido por su misma grandeza, y que tiene necesidad de espuela que le excite y despierte. Se me figura que soy yo el que Dios ha escogido para excitaros, para punzaros, para predicaros todos los días, sin abandonaros un solo instante. Bajo mi palabra, atenienses, difícil será que encontréis otro hombre que llene esta misión como yo, y si queréis creerme, me salvaréis la vida. Pero quizá fastidiaos y soñolientos desecharéis mi consejo, y entregándoos a la pasión de Anito, me condenaréis muy a la ligera. ¿Qué resultará de esto? Que pasaréis el resto de vuestra vida en un adormecimiento profundo, a menos que el Dios no tenga compasión de vosotros y os envíe otro hombre que se parezca a mí. Que ha sido Dios el que me ha encomendado esta misión para con vosotros, es fácil inferirlo, por lo que os voy a decir. Hay un no sé qué de sobrehumano en el hecho de haber abandonado yo durante tantos años mis propios negocios por consagrarme a los vuestros, dirigiéndome a cada uno de vosotros en particular, como un padre o un hermano mayor puede hacerlo, y exhortándoos sin cesar a que practiquéis la virtud. Si yo hubiera sacado alguna recompensa de mis exhortaciones, tendríais algo que decir. Pero veis claramente que mis mismos acusadores, que me han calumniado con tanta impudencia, no han tenido valor para echármelo en cara, y menos para probar con testigos que yo haya exigido jamás ni pedido el menor salario. Y en prueba de la verdad de mis palabras os presento un testigo irrecusable: mi pobreza.
Quizá parecerá absurdo que me haya entrometido a dar a cada uno en particular lecciones y que jamás me haya atrevido a presentarme en vuestras asambleas para dar mis consejos a la patria. Quien me lo ha impedido, atenienses, ha sido este demonio familiar, esta voz divina de que tantas veces os he hablado. Y que ha servido a Melito para formar donosamente un capítulo de acusación. Este demonio se ha pegado a mí desde mi infancia. Es una voz que no se hace escuchar, sino cuando quiere separarme de lo que he resuelto hacer, porque jamás me excita a emprender nada. Ella es la que se me ha opuesto siempre, cuando he querido mezclarme en los negocios de la República. Y ha tenido razón, porque a largo tiempo, creedme, atenienses, que yo no existiría si me hubiera mezclado en los negocios públicos y no hubiera podido hacer las cosas que he hecho en beneficio vuestro y el mío. No os enfadéis, os suplico, si no os oculto nada. Todo hombre que quiera oponerse franca y generosamente a todo un pueblo, sea el vuestro o cualquiera otro, y que se empeñe en evitar que se cometan iniquidades en la República, no lo hará jamás impunemente. Es preciso de toda necesidad que el que quiere combatir por la justicia, por poco que quiera vivir, sea solo simple particular y no hombre público. Voy a daros pruebas magníficas de esta verdad, no con palabras, sino con otro recurso que estimáis más, con hechos. Oíd lo que a mí mismo me ha sucedido, para que así conozcáis cuán incapaz soy de someterme a nadie, yendo contra lo que es justo por temor a la muerte. Y como no cediendo nunca, es imposible que deje yo de ser víctima de la injusticia. Os referiré cosas poco agradables, mucho más en boca de un hombre que tiene que hacer su apología, pero que son muy verdaderas. Ya sabéis, atenienses, que jamás he desempeñado ninguna magistratura y que tan solo he sido senador. La tribu antioquida, a la que pertenezco, estaba en turno en el Pritaneo, cuando contra toda ley os empeñasteis en procesar, bajo un contexto, a los 10 generales que no habían enterrado los cuerpos de los ciudadanos muertos en el combate naval de las Arginusas. Injusticia que reconocéis y de la que os arrepentisteis. Después entonces fui el único senador que se atrevió a oponerse a vosotros para impedir esta violación de las leyes. Protesté contra vuestro decreto, y a pesar de los oradores que se preparaban para denunciarme, a pesar de vuestras amenazas y vuestros gritos, quise más correr este peligro con la ley y la justicia que consentir con vosotros en tan insigne iniquidad, sin que me arredraran ni las cadenas ni la muerte. Esto acaeció cuando la ciudad era gobernada por el pueblo, pero después que se estableció la oligarquía, habiéndonos mandado los 30 tiranos a otros 4 y a mí a Tolos, nos dieron la orden de conducir desde Salamina a León el Salaminiano, para hacerle morir, porque daban estas órdenes a muchas personas para comprometer el mayor número de ciudadanos posible en sus iniquidades. Y entonces yo hice ver, no con palabras, sino con hechos, que la muerte a mis ojos era nada. Permítaseme esta expresión, y que mi único cuidado consistía en no cometer impiedades e injusticias. Todo el poder de estos 30 tiranos, por terrible que fuese, no me intimidó, ni fue bastante para que me manchara con tan impía iniquidad. Cuando salimos de Tolos, los otros 4 fueron a Salamina y condujeron aquí a León, y yo me retiré a mi casa, y no hay que dudar que mi muerte hubiera seguido a mi desobediencia, si en aquel momento no se hubiera verificado la abolición de aquel gobierno. Existe un gran número de ciudadanos que pueden testimoniar de mi veracidad. ¿Creéis que hubiera yo vivido tantos años si me hubiera mezclado en los negocios de la República? Y como hombre de bien hubiera combatido toda clase de intereses bastardos para dedicarme exclusivamente a defender la justicia?
esperanza vana, atenienses. Ni yo, ni ningún otro hubiera podido hacerlo. Pero la única cosa que me he propuesto toda mi vida en público y en particular es no ceder ante nadie, sea quien fuere, contra la justicia, ni ante esos mismos tiranos que mis calumniadores quieren convertir en mis discípulos. Jamás he tenido por oficio el enseñar, y si ha habido algunos jóvenes o ancianos que han tenido deseo de verme a la obra y oír mis conversaciones, no les he negado esta satisfacción. Porque como no es mercenario mi oficio, no rehúso el hablar. Aun cuando con nada se me retribuye, y estoy dispuesto siempre a espontanearme con ricos y pobres, dándoles toda anchura para que me pregunten, y si lo prefieren, para que me respondan a las cuestiones que yo suscite. Y si entre ellos hay algunos que se han hecho hombres de bien o pícaros, no hay que alabarme ni reprenderme por ello. Porque no soy yo la causa, puesto que jamás he prometido enseñarles nada, y de hecho nada les he enseñado. Y si alguno se alaba de haber recibido lecciones privadas u oído de mí cosas distintas de las que digo públicamente a todo el mundo, estad persuadidos de que no dice la verdad. Ya sabéis, atenienses, por qué la mayor parte de las gentes gustan escucharme y conversar detenidamente conmigo. Os he dicho la verdad pura, y es porque tienen singular placer en combatir con gentes que se tienen por sabias y que no lo son. Combates que no son desagradables para los que los dirigen. Como os dije antes, es el Dios mismo el que me ha dado esta orden por medio de oráculos, por sueños y por todos los demás medios de que la divinidad puede valerse para hacer saber a los hombres su voluntad. Si lo que digo no fuese cierto, os sería fácil convencerme de ello. Porque si yo corrompía a los jóvenes y de hecho estuviesen ya corrompidos, sería preciso que los más avanzados en edad y que saben en conciencia que les he dado perniciosos consejos en su juventud, se levantasen contra mí y me hiciesen castigar. Y si no querían hacerlo, sería un deber, en sus parientes, como sus padres, sus hermanos, sus tíos, venir a pedir venganza contra el corruptor de sus hijos, de sus sobrinos, de sus hermanos. Veo muchos que están presentes, como Critón, que es de mi pueblo y de mi edad, padre de Critóbulo, que aquí se halla. Lisanias de Esfetios, padre de Esquines, también presente. Antifón, también del pueblo de Cefisa y padre de Epigenes, y muchos otros, cuyos hermanos han estado en relación conmigo, como Nicostrates, hijo de Sotidas, y hermano de Teodoto, que ha muerto y que por lo tanto no tiene necesidad del socorro de su hermano. Veo también a Parales, hijo de Demódoco, y hermano de Teages. A Dimanto, hijo de Aristón, con su hermano Platón, que tenéis delante. Y a Artodoro, hermano de Apolodoro, y muchos más, entre los cuales está obligado Melito a tomar por lo menos 1 o 2 para testigos de su causa. Si no ha pensado en ello, aún es tiempo. Yo le permito hacerlo, que diga, pues, si puede. Pero no puede, atenienses. Veréis que todos estos están dispuestos a defenderme. A mí que he corrompido y he perdido enteramente a sus hijos y hermanos, si hemos de creer a Melito y Anito. No quiero hacer valer la protección de los que he corrompido, porque podrían tener sus razones para defenderme. Pero sus padres, que no he seducido y que tienen ya cierta edad, ¿qué otra razón pueden tener para protegerme más que mi derecho y mi inocencia? ¿No saben que Melito es un hombre engañoso y que yo no digo más que la verdad?
He aquí, atenienses, las razones de que puedo valerme para mi defensa. Las demás que paso en silencio son de la misma naturaleza. Pero quizá habrá alguno entre vosotros que, acordándose de haber estado en el puesto en que yo me hallo, se irritará contra mí, porque peligros muchos menores los ha conjurado, suplicando a sus jueces con lágrimas, y para excitar más la compasión, haciéndome venir aquí sus hijos, sus parientes y sus amigos, mientras que yo he querido recurrir a semejante aparato, a pesar de las señales que se advierten de que corro el mayor de todos los peligros. Quizá presentándose a su espíritu esta diferencia, les agriará contra mí, y dando en tal situación su voto, le darán con indignación. Si hay alguno que abrigue estos sentimientos, lo que no creo, y solo lo digo en hipótesis, la excusa más racional de que puedo valerme con él es decirle: amigo mío, tengo también parientes, porque para servirme de la expresión de Homero, yo no he salido de una encina o de una roca, sino que he nacido como los demás hombres. De suerte, atenienses, que tengo parientes y tengo 3 hijos, de los cuales el mayor está en la adolescencia y los otros 2 en la infancia, y sin embargo no les haré comparecer aquí, para comprometeros a que me absolváis. ¿Por qué no lo haré? No es por una terquedad altanera, ni por desprecio hacia vosotros, y dejo a un lado si miro la muerte con intrepidez o con debilidad, porque esta es otra cuestión, sino que es por vuestro honor y por el de toda la ciudad. No me parece regular ni honesto que vaya yo a emplear esta clase de medios a la edad que tengo, y con toda mi reputación verdadera o falsa. Basta que la opinión generalmente recibida sea que Sócrates tiene alguna ventaja sobre la mayor parte de los hombres. Si los que entre vosotros pasan por ser superiores a los demás por su sabiduría, su valor o por cualquiera otra virtud se rebajan de esta manera, me avergüenzo decirlo, como muchos que he visto que, habiendo pasado por grandes personajes, hacían, sin embargo, cosas de una bajeza sorprendente, cuando se los juzgaba, como si estuviesen persuadidos de que sería para ellos un gran mal si les hacían morir, y de que se harían inmortales si los absolvían. Repito que obrando así harían la mayor afrenta a esta ciudad, porque darían lugar a que los extranjeros creyeran que los más virtuosos de entre todos los atenienses, preferidos para obtener los más altos honores y dignidades por elección de los demás, en nada se diferenciaban de miserables mujeres. Y esto no debéis hacerlo, atenienses, vosotros que habéis alcanzado tanta nombradía. Y si quisiéramos hacerlo, estáis obligados a impedirlo y declarar que condenaréis más pronto a aquel que recurra a estas escenas trágicas para mover a compasión, poniendo en ridículo vuestra ciudad, que a aquel que espere tranquilamente la sentencia que pronunciéis. Pero sin hablar de la opinión, atenienses, no me parece justo suplicar al juez ni hacerse absolver a la fuerza de súplicas. Es preciso persuadirle y convencerle, porque el juez no está sentado en su silla para complacer violando la ley, sino para hacer justicia obedeciéndola. Así es como lo ha ofrecido por juramento, y no está en su poder hacer gracia a quien le agrade, porque está en la obligación de hacer justicia.
No es conveniente que os acostumbremos al perjurio, ni vosotros debéis dejaros acostumbrar, porque los unos y los otros seremos igualmente culpables para con los dioses. No esperéis de mí, atenienses, que yo recurra para con vosotros a cosas que no tengo por buenas, ni justas, ni piadosas, y menos que lo haga en una ocasión en que me veo acusado de impiedad por Melito. Porque si os ablandase con mis súplicas y os forzase a violar vuestro juramento, sería evidente que os enseñaría a no creer en los dioses, y queriendo justificarme, probaría contra mí mismo que no creo en ellos. Pero es una fortuna, atenienses, que esté yo en esta creencia. Estoy más persuadido de la existencia de Dios que ninguno de mis acusadores, y es tan grande la persuasión que me entrego a vosotros y al Dios de Delfos, a fin de que me juzguéis como creáis mejor para vosotros y para mí. Terminada la defensa de Sócrates, los jueces, que eran 556, procedieron a la votación y resultaron 281 votos en contra y 275 en favor. Y Sócrates, condenado por una mayoría de 6 votos, tomó la palabra y dijo: No creáis, atenienses, que me haya conmovido el fallo que acabáis de pronunciar contra mí. Y esto por muchas razones. La principal, porque ya estaba preparado para recibir este golpe. Mucho más sorprendido estoy con el número de votantes en pro y en contra, y no esperaba verme condenado por tan escaso número de votos. Advierto que solo por 3 votos no he sido absuelto. Ahora veo que me he librado de las manos de Melito. Y no solo librado, sino que os consta a todos que si Anito y Licón no se hubieran levantado para acusarme, Melito hubiera pagado 6.000 dracmas por no haber obtenido la 1/5 parte de votos. Melito me juzga digno de muerte, en buen hora. ¿Y yo de qué pena me juzgaré digno? Veréis claramente, atenienses, que yo no escojo más que lo que merezco. ¿Y cuál es? ¿A qué pena, a qué multa voy a condenarme por no haber callado las cosas buenas que aprendí durante toda mi vida? Por no haber despreciado lo que los demás buscan con tanto afán: las riquezas, el cuidado de los negocios domésticos, los empleos y las dignidades. Por no haber entrado jamás en ninguna cábala, ni en ninguna conjuración, prácticas bastante ordinarias en esta ciudad. Por ser conocido como hombre de bien, no queriendo conservar mi vida valiéndome de medios tan indignos. Por otra parte, sabéis que jamás he querido tomar ninguna profesión en la que pudiera trabajar al mismo tiempo en provecho vuestro y el mío, y que mi único objeto ha sido procuraros a cada uno de vosotros en particular el mayor de todos los bienes, persuadiéndoos a que no atendáis a las cosas que os pertenecen antes que al cuidado de vosotros mismos, para haceros más sabios y más perfectos. Lo mismo que es preciso tener cuidado de la existencia de la República antes de pensar en las cosas que la pertenecen, y así de lo demás. Dicho esto, ¿de qué soy digno? De un gran bien sin duda, atenienses, si proporcionáis verdaderamente la recompensa al mérito, de un gran bien que pueda convenir a un hombre tal como yo. ¿Y qué es lo que conviene a un hombre pobre, que es vuestro bienhechor, y que tiene necesidad de un gran desahogo para ocuparse en exhortaros? Nada le conviene tanto, atenienses, como el ser alimentado en el Pritaneo. Y esto le es más debido que a los que entre vosotros han ganado el premio en las corridas de caballos y carros en los Juegos Olímpicos. Porque estos con sus victorias hacen que aparezcamos felices. Y yo os hago, no en la apariencia, sino en la realidad. Por otra parte, estos no tienen necesidad de este socorro, y yo la tengo. Si en justicia es preciso adjudicarme una recompensa digna de mí, esta es la que merezco, el ser alimentado en el Pritaneo. Al hablaros así, atenienses, quizá me acusaréis de que lo hago con la terquedad y arrogancia con que deseché antes los lamentos y las súplicas. Pero no hay nada de eso. El motivo que tengo es, atenienses, que abrigo la convicción de no haber hecho jamás el menor daño a nadie, queriéndolo y sabiéndolo. No puedo hoy persuadiros de ello, porque el tiempo que me queda es muy corto.
Si tuvieseis una ley que ordenase que un juicio de muerte durara muchos días, como se practica en otras partes, y no uno solo, estoy persuadido que os convencería. Pero ¿qué medio hay para destruir tantas calumnias en un tan corto espacio de tiempo? Estando convencidísimo de que no he hecho daño a nadie, ¿cómo he de hacérmelo a mí mismo confesando que merezco ser castigado e imponiéndome a mí mismo una pena? ¿Qué? Por no sufrir el suplicio a que me condena Melito, suplicio que verdaderamente no sé si es un bien o un mal, iré yo a escoger alguna de esas penas, que sé con certeza que es un mal, y me condenaré yo mismo a ella. ¿Será quizá una prisión perpetua? ¿Y qué significa vivir siempre yo esclavo de los 11? ¿Será una multa y prisión hasta que la haya pagado? Esto equivale a lo anterior, porque no tengo con qué pagarla. ¿Me condenaré a destierro? Quizá confirmaríais mi sentencia. Pero era necesario que me obcecara bien el amor a la vida. Atenienses, si no viera que si vosotros, que sois mis conciudadanos, no habéis podido sufrir mis conversaciones ni mis máximas, y de tal manera os han irritado, que no habéis parado hasta deshaceros de mí, con mucha más razón, los de otros países no podrían sufrirme. Preciosa vida para Sócrates, si a sus años, arrojado de Atenas, se viera errante de ciudad en ciudad como un vagabundo y como un proscrito. Sé bien que a doquiera que vaya, los jóvenes me escucharán, como me escuchan en Atenas. Pero si los rechazo, harán que sus padres me destierren. Y si no los rechazo, sus padres y parientes me arrojarán por causa de ellos. Pero me dirá quizá alguno: ¿qué es, Sócrates? Si marchas desterrado, no podrás mantenerte en reposo y guardar silencio. Ya veo que este punto es de los más difíciles para hacerlo comprender a alguno de vosotros. Porque si os digo que callar en el destierro sería desobedecer a Dios, y que por esta razón me es imposible guardar silencio, no me creeríais y miraríais esto como una ironía. Y si por otra parte os dijese que el mayor bien del hombre es hablar de la virtud todos los días de su vida y conversar sobre todas las demás cosas que han sido objeto de mis discursos, ya sea examinándome a mí mismo, ya sea examinando a los demás, porque una vida sin examen no es vida, aún me creeríais menos. Así es la verdad, atenienses, por más que se os resista a creerla. En fin, no estoy acostumbrado a juzgarme acreedor a ninguna pena. Verdaderamente, si fuese rico, me condenaría a una multa tal que pudiera pagarla, porque esto no me causaría ningún perjuicio, pero no puedo. Porque nada tengo, a menos que no queráis que la multa sea proporcionada a mi indigencia. Y en este concepto podría extenderme hasta una mina de plata, y a esto es a lo que yo me condeno. Pero Platón, que está presente, Critón, Critóbulo y Apolodoro, quieren que me extienda hasta 30 minas. ¿De qué ellos responden? Me condeno pues a 30 minas, y aquí mis fiadores, que ciertamente son de mucho abono. Habiéndose Sócrates condenado a sí mismo a la multa por obedecer a la ley, los jueces deliberaron y le condenaron a muerte. Y entonces Sócrates tomó la palabra y dijo: En verdad, atenienses, por demasiada impaciencia y precipitación, vais a cargar con un baldón y dar lugar a vuestros envidiosos enemigos, a que acusen a la República de haber hecho morir a Sócrates, a este hombre sabio, porque para agravar vuestra vergonzosa situación, ellos me llamarán sabio, aunque no lo sea. En lugar de que si hubieseis tenido un tanto de paciencia, mi muerte venía de suyo, y hubieseis conseguido vuestro objeto, porque ya veis que en la edad que tengo estoy bien cerca de la muerte. No digo esto por todos los jueces, sino tan solo por los que me han condenado a muerte. Y a ellos es a quienes me dirijo. ¿Creéis que yo hubiera sido condenado si no hubiera reparado en los medios para defenderme? ¿Creéis que me hubieran faltado palabras insinuantes y persuasivas? No son las palabras, atenienses, las que me han faltado. Es la impudencia de no haberos dicho cosas que hubierais gustado mucho de oír.
Hubiera sido para vosotros una gran satisfacción haberme visto lamentar, suspirar, llorar, suplicar y cometer todas las demás bajezas que estáis viendo todos los días en los acusados. Pero en medio del peligro no he creído que debía rebajarme a un hecho tan cobarde y tan vergonzoso. Y después de vuestra sentencia no me arrepiento de no haber cometido esta indignidad, porque quiero más morir después de haberme defendido, como me he defendido, que vivir por haberme arrastrado ante vosotros. Ni en los tribunales de justicia, ni en medio de la guerra, debe el hombre honrado salvar su vida por tales medios. Sucede muchas veces en los combates que se puede salvar la vida muy fácilmente, arrojando las armas y pidiendo cuartel al enemigo, y lo mismo sucede en todos los demás peligros. Hay 1000 expedientes para evitar la muerte, cuando está uno en posesión de poder decirlo todo o hacerlo todo. Ah, atenienses, no es lo difícil evitar la muerte, lo es mucho más evitar la deshonra, que marcha más ligera que la muerte. Esta es la razón, porque viejo y pesado como estoy, me he dejado llevar por la más pesada de las dos, la muerte. Mientras que la más ligera, el crimen, está adherida a mis acusadores, que tienen vigor y ligereza. Yo voy a sufrir la muerte, a la que me habéis condenado, pero ellos sufrirán la iniquidad y la infamia a que la verdad les condena. Con respecto a mí, me atengo a mi castigo, y ellos se atendrán al suyo. En efecto, quizá las cosas han debido pasar así, y en mi opinión no han podido pasar de mejor modo. Oh vosotros, que me habéis condenado a muerte, quiero predeciros lo que os sucederá, porque me veo en aquellos momentos cuando la muerte se aproxima, en que los hombres son capaces de profetizar el porvenir. Os lo anuncio, vosotros que me hacéis morir, vuestro castigo no tardará. Cuando yo haya muerto, y será, por Júpiter, más cruel que el que me imponéis. En deshaceros de mí, solo habéis intentado descargares del importuno peso de dar cuenta de vuestra vida, pero os sucederá todo lo contrario. Yo os lo predigo. Se levantará contra vosotros y os reprenderá un gran número de personas que han estado contenidas por mi presencia, aunque vosotros no lo apercibíais. Pero después de mi muerte serán tanto más importunos y difíciles de contener, cuanto que son más jóvenes, y más os irritaréis vosotros, porque si creéis que basta matar a unos para impedir que otros os echen en cara que vivís mal, os engañáis. Esta manera de libertarse de sus censores ni es decente ni posible. La que es a la vez muy decente y muy fácil es no cerrar la boca a los hombres, sino hacerse mejor. Lo dicho basta para los que me han condenado, y los entrego a sus propios remordimientos. Con respecto a los que me habéis absuelto con vuestros votos atenienses, conversaré con vosotros con el mayor gusto, mientras que los 11 estén ocupados, y no se me conduzca al sitio donde deba morir. Concededme, os suplico, un momento de atención, porque nada impide que conversemos juntos, puesto que da tiempo. Quiero deciros como amigos una cosa que acaba de sucederme, y explicaros lo que significa. Sí, jueces míos, y llamándoos así, no me engaño en el nombre, me ha sucedido hoy una cosa muy maravillosa. La voz divina de mi demonio familiar, que me hacía advertencias tantas veces, y que en las menores ocasiones no dejaba jamás de separarme de todo lo malo que iba a emprender. Hoy, que me sucede lo que veis, y lo que la mayor parte de los hombres tienen por el mayor de todos los males, esta voz no me ha dicho nada, ni esta mañana cuando salí de casa, ni cuando he venido al tribunal, ni cuando he comenzado a hablares. Sin embargo, me ha sucedido muchas veces que me ha interrumpido en medio de mis discursos, y hoy a nada se ha opuesto. Haya dicho o hecho yo lo que quisiera. ¿Qué puede significar esto? Voy a decíroslo. Es que hay trazas de que lo que me sucede es un gran bien, y nos engañamos todos sin duda si creemos que la muerte es un mal.
Una prueba evidente de ello es que si yo no hubiese de realizar hoy algún bien, el Dios no hubiera dejado de advertírmelo, como acostumbra. Profundicemos un tanto la cuestión, para hacer ver que es una esperanza muy profunda, la de que la muerte es un bien. Es preciso de dos cosas una. O la muerte es un absoluto anonadamiento y una privación de todo sentimiento. O, como se dice, es un tránsito del alma de un lugar a otro. Si es la privación de todo sentimiento, una dormida pacífica que no es turbada por ningún sueño, ¿qué mayor ventaja puede presentar la muerte? Porque si alguno, después de haber pasado una noche muy tranquila, sin ninguna inquietud, sin ninguna turbación, sin el menor sueño, la comparase con todos los demás días y con todas las demás noches de su vida, y se le obligase a decir en conciencia cuántos días y noches había pasado, que fuesen más felices que aquella noche, estoy persuadido de que no sólo un simple particular, sino el mismo gran rey encontraría bien pocos, y le sería muy fácil contarlos. Si la muerte es una cosa semejante, la llamo con razón un bien, porque entonces el tiempo todo entero no es más que una larga noche. Pero si la muerte es un tránsito de un lugar a otro, y si, según se dice, allá abajo está el paradero de todos los que han vivido, ¿qué mayor bien se puede imaginar, jueces míos? Porque si al dejar los jueces prevaricadores de este mundo se encuentran en los infiernos los verdaderos jueces, que se dice que hacen allí justicia, Mines, Radamanto, Eaco, Triptolemo y todos los demás semidioses que han sido justos durante su vida, ¿no es este el cambio más dichoso? ¿A qué precio no compraríais la felicidad de conversar con Orfeo, Museo, Hesiodo y Homero? Para mí, si es esto verdad, moriría gustoso 1000 veces. ¿Qué transporte de alegría no tendría yo cuando me encontrase con Palamedes, con Áfax, hijo de Telamón, y con todos los demás héroes de la antigüedad que han sido víctimas de la injusticia? Qué placer el poder de comparar mis aventuras con las suyas. Pero aún sería un placer infinitamente más grande para mí pasar allí los días, interrogando y examinando a todos estos personajes, para distinguir los que son verdaderamente sabios de los que creen serlo y no lo son. ¿Hay alguno, jueces míos, que no diese todo lo que tiene en el mundo por examinar al que condujo un numeroso ejército contra Troya, o Ulises, o Sísifo, y tantos otros, hombres y mujeres, cuya conversación y examen sería una felicidad inexplicable? Estos no harían morir a nadie por este examen, porque además de que son más dichosos que nosotros en todas las cosas, gozan de la inmortalidad si hemos de creer lo que se dice. Esta es la razón, jueces míos, para que nunca perdáis las esperanzas, aún después de la tumba, fundados en esta verdad, que no hay ningún mal para el hombre de bien, ni durante su vida, ni después de su muerte, y que los dioses tienen siempre cuidado de cuanto tiene relación con él. Porque lo que en este momento me sucede a mí no es obra del azar, y estoy convencido de que el mejor partido para mí es morir desde luego y libertarme así de todos los disgustos de esta vida. He aquí por qué la voz divina nada me ha dicho este día. No tengo ningún resentimiento contra mis acusadores, ni contra los que me han condenado, aun cuando no haya sido su intención hacerme un bien, sino por el contrario, hacerme un mal, lo que sería un motivo para quejarme de ellos. Pero solo una gracia tengo que pedirles. Cuando mis hijos sean mayores, os suplico los hostiguéis, los atormentéis, como yo os he atormentado a vosotros. Si veis que prefieren las riquezas a la virtud, y que se creen algo cuando no son nada, no dejéis de sacarlos a la vergüenza, si no se aplican a lo que deben aplicarse, y creen ser lo que no son. Porque así es como yo he obrado con vosotros. Si me concedéis esta gracia, lo mismo yo que mis hijos, no podremos menos de alabar vuestra justicia. Pero ya es tiempo de que nos retiremos de aquí, yo para morir, vosotros para vivir. Entre vosotros y yo, ¿quién lleva la mejor parte? Esto es lo que nadie sabe, excepto Dios.